Bienvenidos a la segunda y última sesión de esta capacitación en línea, observaciones satelitales y herramientas de la NASA para el monitoreo de incendios activos, humo y condiciones posteriores al incendio. Mi nombre es Erika Podest y soy científica en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, desde donde estudio ecosistemas terrestres, y también soy instructora del programa ARSAT. La sesión de hoy se enfocará en el análisis y visualización de datos. Los instructores invitados en esta sesión de hoy son Brad Quayle y Dylan Méndez, quienes armaron y presentaron el material en inglés. Todo ha sido traducido al español por el traductor de ARSAT y por mí, y yo estaré presentando el material. Sin embargo, tanto Brad Quayle como Dylan Méndez están en línea y estarán contestando sus preguntas al final de esta sesión. Como mencioné, hoy es la segunda y última sesión de esta capacitación y se centrará en el análisis y visualización de datos. Y también les recuerdo que la tarea ya está disponible y la pueden acceder desde la página de esta capacitación. La fecha de entrega es el 4 de febrero y se le otorgará un certificado de finalización a quien asistan a ambas sesiones en vivo y completen la tarea a la fecha indicada. Entonces, comencemos con la segunda sesión, análisis y visualización de datos. Hoy contamos con dos instructores invitados, Brad Quayle del Programa de Evaluación de Disturbios y Servicios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y del Servicio Forestal de Estados Unidos. También contamos con Dylan Méndez, quien es desarrollador de aplicaciones de FIRMS con SSAI. Los objetivos de aprendizaje de esta sesión son los siguientes. Al final, los participantes podrán identificar las anomalías térmicas estáticas asociadas con fuentes industriales y naturales. Utilizar datos disponibles en la plataforma FIRMS para identificar las ubicaciones de anomalías térmicas estáticas detectadas de manera rutinaria. Y finalmente, utilizar Jupyter Notebooks para acceder y visualizar datos de FIRMS. ¿Cómo hacer preguntas? Por favor, escriban sus preguntas en una casilla denominada Q&A, Questions and Answers. Esta la pueden encontrar en la parte inferior de la plataforma. Hay 3 puntitos. Hagan clic sobre esos 3 puntitos y se abrirá un menú con varias opciones. Escojan la de Q&A y ahí pueden escribir sus preguntas. Pueden escribirlas durante la sesión. Intentaremos responder todas las preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas al final. Y las preguntas que no podamos responder, las responderemos en el documento de preguntas y respuestas, el cual será publicado en la página de esta capacitación en un par de días. Entonces comencemos con la primera demostración, la cual fue armada y presentada en inglés por Brad Quayle. Y como mencioné, todo ha sido traducido al español y yo estaré presentándola. Esta demostración se enfoca en las anomalías térmicas estáticas, conocidas como Static Thermal Anomalies o STA en inglés. Aquí pueden ver una descripción de la demostración. Esta demostración mostrará un resumen general de los datos de anomalías térmicas estáticas o STA que están disponibles en la plataforma FIRMS. También cómo acceder datos de STA, datos asociados y herramientas en FIRMS. Y finalmente, cómo utilizar FIRMS para destacar ejemplos de actividad de anomalías térmicas que probablemente no sean incendios de vegetación.
Ahora voy a demostrar los nuevos datos de anomalías térmicas estáticas que hemos incorporado en FIRMS, junto con algunos datos y herramientas asociadas que hemos incluido para trabajar con estos datos. Y lo que ven aquí es un mapa de FIRMS del estado de Oregón y el oeste del estado de Idaho en los Estados Unidos. Voy a acercar la vista, hacer zoom al noreste de Oregón, a un pequeño pueblo llamado Durkee, Oregón. Como pueden ver, si me acerco a esta ubicación, justo fuera del pueblo hay un área excavada de gran tamaño con infraestructura industrial asociada. Y si activo las detecciones de incendios, puedo entonces ver que hay cierta actividad de detección asociada a esa infraestructura junto al área de excavación. Y esta zona corresponde a una planta cementera, planta de cemento, y es un muy buen ejemplo de una anomalía térmica estática, ya que las plantas de cemento tienen grandes hornos que se utilizan para calentar materiales y producir el cemento. Y estos hornos operan a temperaturas muy altas, cercanas a las de 1500 grados Celsius. Entonces, estas características o estas condiciones pueden ser detectadas por los satélites e incluidas en los datos de detección de incendios activos, y por eso entonces podemos verlas aquí. Entonces, si reduzco un poco la escala, pueden ver estas características, y aquí también hay otra actividad detectada que probablemente esté asociada a un incendio. Pero si avanzo un mes hasta finales del julio de 2024 y nuevamente observo los últimos 31 días del registro de detecciones de incendios activos, aparecen muchas otras detecciones asociadas con incendios forestales que estaban ocurriendo en ese momento. Como pueden ver, a medida que se llenan los datos de detección, aparecen muchas detecciones durante el mes de julio para esa planta cementera que acabamos de observar. Ahora bien, si uno es un gestor de incendios forestales, por ejemplo, esto podría generar dudas, y si no se conoce el área, podría pensarse que esta actividad de detección está asociada a un incendio forestal. Por eso, contar con estas anomalías térmicas estáticas inventariadas e identificadas permite a los usuarios reconocer áreas o identificar áreas donde las detecciones de incendios pueden estar asociadas con instalaciones industriales o fenómenos naturales que emiten calor y pueden ser detectadas en los productos de incendios activos. Entonces, ¿qué son las anomalías estáticas termales en el contexto de FIRMS? Básicamente son fuentes semipersistentes o persistentes de energía térmica que se detectan de forma rutinaria en los productos de detección de incendios activos, pero que no corresponden a incendios de vegetación, y están asociadas a infraestructuras o actividades industriales, y en algunos casos a eventos naturales que emiten calor, como volcanes y otras fuentes de actividad geotérmica. Para desarrollar esta capa de anomalías térmicas estáticas que actualmente se encuentra en FIRMS, comenzamos con los datos acumulados de detecciones de incendios activos del año 2023, adquiridos por VERS a bordo de Suomi MPP, que suman aproximadamente 21 millones de detecciones a nivel mundial. También incluimos las detecciones de incendios activos de Modis Terra y Aqua para el mismo año, que aportan unos 8 millones de detecciones adicionales. En total, analizamos alrededor de 29 millones de detecciones de incendios activos, las procesamos y aplicamos entonces umbrales adecuados. Y a partir de estos datos identificamos las características que determinamos
como emisores estáticos de energía térmica, identificando entonces más de 6.300 de ellas que están representadas en este mapa que están viendo. Ahora voy a mostrarles un mapa de FIRMS para el oeste de Turquía y para acceder a la capa de anomalías térmicas estáticas se encuentra bajo el grupo Static Thermal Anomalies, MASC and FIRMS. ¿Ok? Aquí. Y pueden ver que esta actividad, que está activada y que a esta escala aparece como elementos muy pequeños en color magenta. Ahora, si cambio la capa de fondo a un gris oscuro, destacan mucho mejor. Y pueden verlas distribuidas por Turquía, Grecia y otras zonas. También contamos con capas que identifican fuentes industriales de calor o actividad industrial, los power plants. Y estas capas no fueron desarrolladas por firms, provienen de fuentes autorizadas que recopilan estos datos a nivel global. Y las incluimos en firms como referencia. Contamos con distintos tipos de plantas industriales y centrales eléctricas que pueden ser emisoras de calor. Y si activo algunas de estas capas, pueden ver plantas siderúrgicas, plantas cementeras, etc. Y si consultan la información de la capa, encontrarán una breve descripción y un enlace a los datos fuente. Hacen clic bajo y ahí se abre la ventana con más información. Y para cualquier, también contienen material de referencia. Y para cualquier consulta sobre estas capas, recomendamos contactar directamente a las fuentes originales, ya que estos datos no fueron desarrollados por la NASA. FIRMS los proporciona como cortesía simplemente para referencia. Así que voy a volver a la base de imágenes y acercarme a una ciudad en Turquía. Y he activado la máscara de anomalías térmicas estáticas en magenta y pueden ver que esta zona corresponde a un área industrial costera. Y si activo las detecciones de incendios para el 26 de junio de 2025, con un periodo de observación de un día, pueden ver un incendio forestal al sur de la ciudad. Aquí la activo. Un día. Y pueden ver entonces un incendio forestal al sur de la ciudad y también actividad térmica asociada a esta anomalía térmica estática. En FIRMS hemos incorporado la capacidad de filtrar e identificar detecciones de incendios activos asociados con estas anomalías térmicas estáticas. Y dentro del grupo Static Thermal Anomalies, aquí, existe una capa llamada Static Thermal Anomalies Detection. Y si la activo en color cian, se resaltan las detecciones que intersectan directamente o se encuentran dentro de un buffer predefinido alrededor de estas anomalías. Y como pueden ver, estas detecciones están asociadas con actividad industrial y también aparecen algunas detecciones vinculadas al incendio forestal cercano, debido al buffer de tolerancia utilizado. Así que procuramos no ser demasiado restrictivos para no excluir detecciones relevantes. Ahora, si retrocedo un día al 25 de junio,
van a poder ver nuevamente el incendio forestal y por separado. Las detecciones asociadas a la anomalía, o sea, pueden ver el incendio forestal y por separado las detecciones asociadas a la anomalía térmica estática. Entonces, cabe destacar que en días anteriores hubo detecciones industriales que no quedaron incluidas en anomalía térmica estática, ya que este prototipo se basó únicamente en datos de 2023 y no hubo actividad detectada en esta área. O sea, esa capa estática fue de datos del 2023. Así que es importante que los usuarios tengan en cuenta estas matices. En la siguiente parte de la demostración, vamos a pasar ahora a otro incendio. em, Así que nos vamos a transportar a California, donde ocurrió un incendio llamado el incendio Hughes. Y este incendio ocurrió en enero del 2025. Entonces, lo que estamos viendo aquí es el 28 de enero, una semana de detecciones acumuladas de incendios activos de MODIS y VERS. Y se observa un pequeño grupo de detecciones a varios kilómetros del incendio principal, asociado a un área excavada sin vegetación. Y esta zona es un vertedero. Y si acerco la vista, vamos a hacer zoom. ¿Sí? Esta zona es un vertedero acá abajo. Así que vamos a hacer zoom y desactivar las detecciones para ver mejor el área. ¿Ok? Ahí pueden ver claramente que esto es un vertedero. Y ahora vuelvo a activar las detecciones. Y al activar la capa de anomalías térmicas estáticas, pueden entonces ver el polígono magenta correspondiente derivado de los datos de 2023. Y en este vertedero, en 2022, comenzó un incendio subterráneo que ha estado ardiendo lentamente durante los últimos 3 años. Y esta actividad térmica es detectada de manera rutinaria por firms. Y esto entonces le permite a los gestores de incendios identificar que estas detecciones cercanas al incendio Hughes no están asociadas a ese evento. Incluso al avanzar en el tiempo, ya en febrero, mucho después de que el incendio terminó, seguimos detectando este evento, esta actividad térmica persistente. Entonces pueden activar las detecciones de anomalías estáticas para identificar este tipo de eventos. Y voy a demostrarles otro ejemplo. Y este otro ejemplo se va a enfocar en una fuente natural de calor. Y este ejemplo se encuentra en África. Entonces el mapa muestra el Valle del Rift de África Oriental en la República Democrática del Congo, donde hay varios volcanes con detecciones de incendios activos asociadas. Y para identificar los volcanes, bajo la capa de overlays, tenemos una capa de volcanes que puede filtrarse según actividad reciente. Y por defecto se muestran aquellos volcanes activos en los últimos 60 años. Al activar, se pueden activar todos los volcanes
Y al activar todos los volcanes, pueden apreciar que hay más, hay muchos más, y la mayoría de estos han estado inactivos en los últimos 60 años. Así que vamos a solo visualizar los volcanes que han estado activos. Y voy a acercarme al monte Yamuragira, que es el volcán más activo de África. Y en esta fecha del 30 de julio del 2025, con un periodo de observación de un día, hay numerosas detecciones de incendios activos asociados a la actividad de ese volcán en ese día. Y al activar la capa de anomalías térmicas estáticas y desactivar los incendios activos, se observa que esta anomalía térmica estática se extiende de unos 3 a 4 kilómetros desde el cráter principal. Entonces, si activo nuevamente las detecciones de MODIS y VIRS de día y de noche y la capa de detecciones de anomalías térmicas estáticas, puedo identificar fácilmente qué detecciones están asociadas a esta fuente térmica. Y si activo la capa de anomalías térmicas estáticas y apago por un momento las detecciones de incendios activos, pueden ver que las características de anomalía térmica estática que identificamos utilizando los datos de detección de incendios activos del 2023 es bastante grande. Se extiende aproximadamente entre 3 y 4 kilómetros desde el cráter principal del volcán. Y si vuelvo a activar las detecciones para MODIS y VIRS de ese día, las detecciones diurnas y nocturnas, y también activo las detecciones de anomalías térmicas estáticas, puedo filtrar e identificar fácilmente aquellas detecciones de incendios activos que están asociadas con las anomalías térmicas estáticas. Entonces, ahora voy a desactivar por un momento, así como la máscara de anomalías térmicas estáticas, y voy a apagar todas las capas de detección de incendios activos, excepto los datos de VIRS de NOAA 21 para ese día, y también voy a desactivar las detecciones nocturnas. De esta manera, solo estamos observando las detecciones diurnas asociadas con actividad volcánica. Entonces, si desactivo la capa de volcanes para que sea un poco más fácil de ver, pueden observar que estas son las detecciones directamente sobre el volcán. Tenemos algo de actividad ahí, pero también tuvimos una actividad en la ladera oeste, así como actividad que desciende por la pendiente del volcán. Y si vemos la imagen en falso color de NOAA 21 para este día, y apago por un momento las detecciones de incendios activos, nuevamente esta es una imagen de resolución relativamente gruesa a esta escala. Pueden ver que em, gracias a la sensibilidad del infrarrojo de onda corta hay actividad térmica, y también pueden ver parte de esa actividad térmica bastante lejos en la ladera oeste. Y voy a volver a activar la detección de incendios activos de VIRS y también apagar la imagen de VIRS y a observar las imágenes de HLS, que son imágenes de más alta resolución. Entonces, resulta que en este día, en particular el 30 de julio, se adquirieron imágenes tanto de Landsat como de Sentinel-2 para esta zona. Y si vemos la imagen compuesta en color verdadero, así como se ve en ese día la imagen de Sentinel. Entonces, lo que pueden ver aquí, eh, lo que es visible en los datos del infrarrojo de onda corta,
es que hay actividad térmica, se puede ver la lava y la actividad eruptiva que está ocurriendo alrededor de la parte principal del volcán. Y esta actividad desciende entonces por la pendiente, así como toda esta actividad que se observa claramente bajando por las laderas occidentales. Y estas son corrientes de lava que descienden desde el cráter principal del volcán. Y eso es lo que estamos viendo cuando observamos esas detecciones más alejadas hacia el oeste y también aquellas que avanzan lentamente por la ladera este. Así que este es un buen ejemplo de cómo se pueden utilizar las imágenes de HLS, el Harmonized Landsat Sentinel, que tienen una resolución espacial mucho mayor que las imágenes de VIIRS y de MODIS, para diferenciar y determinar qué está ocurriendo realmente en la superficie y cuál es la fuente de la actividad térmica detectada que podemos observar. Así que con esto concluyo esta demostración sobre los datos de anomalías térmicas estáticas y solo quería reiterar que esta capa actual de anomalías térmicas estáticas que tenemos en la plataforma FIRMS es una capa prototipo y necesita más trabajo y mejoras. El equipo de FIRMS está trabajando en ello y planeamos publicar una capa actualizada de anomalías térmicas estáticas en el futuro. La siguiente demostración fue creada y presentada en inglés por Dylan Mendes y muestra cómo generar un mapa con FIRMS, cómo visualizar la información de incendios activos en un gráfico estático y en un mapa interactivo, y también cómo analizar esos datos de incendios. Si desean replicar la demostración presentada, por favor consulten el enlace al repositorio de GitHub que se encuentra bajo la sesión 2 en la página de esta capacitación, así como el enlace sobre cómo generar un map key o una clave de mapa. Mañana pondremos a disposición la grabación de esta demostración de modo que puedan seguir el proceso a su propio ritmo. Aquí pueden ver el esquema de la demostración que consistirá en conectarse a la API de FIRMS para acceder datos de incendios activos utilizando un map key de FIRMS para autenticar, visualizar información de incendios activos en gráficos estáticos y mapas interactivos y finalmente analizar datos de incendios activos en varios gráficos. Y esto es solo un ejemplo, ustedes pueden ampliarlo para su propia área de interés y aplicación. Entonces, para la parte más técnica de esta capacitación, aquí es donde se comienza con la sección de programación. Y se trata de un repositorio en GitHub y ahí hay materiales adicionales disponibles si desean revisar cómo funciona. Pero en realidad es bastante sencillo. Primero deben de ir al sitio web de FIRMS y ahí se obtiene una clave de el API. Y una vez en el sitio, simplemente hagan clic en Map Key. Así que aquí, por medio de ese enlace, los lleva a esta página y hagan clic en Get Map Key, ingresen su información y vuelvan a hacer clic en Get Map Key. Y luego recibirán un correo electrónico cuyo contenido se verá más o menos así, como este, y este es solo una clave aquí de demostración. Pero esta es la clave que necesitan copiar. Entonces la tomarán y la copian porque la necesitarán para usar el cuaderno de Jupyter Notebook que está enlazado aquí más abajo, aquí Open in Colab. Entonces para acceder el notebook deben de hacer clic ahí y esto los llevará a Google Colab donde podrán hacer una copia y comenzar a trabajar desde ahí. Así que al principio hay información sobre la API, como las distintas fuentes y todos los satélites disponibles.
Sin embargo, el código comienza acá abajo. En la sección de configuración y autenticación. Y ahí donde aparece la barra verde grande, deben colocar su clave de API entre esas dos comillas. ¿Ok? Y una vez que hagan esto, ahí ingresan su clave de API. Una vez que hagan esto, podrán hacer clic en Run, ejecutar. Entonces el código les preguntará si desean conectarse a Google desde GitHub y pueden hacer clic en Run Anyway, ejecutar de todas maneras, y después de eso se conectará a un servidor proporcionado por Google e importará todos los paquetes que se utilizan en esta capacitación. Y verán el mensaje, dice Setup Complete. The API key is loaded. Aquí. Luego podemos bajar a la sección llamada World Example y esta función consulta la API de Firms para todo el mundo con información sobre las distintas fuentes, el rango de fechas, la cadena de fechas y otros parámetros. Y hagan clic en ejecutar para cargar esta función y una vez cargada pueden pasarle los parámetros correspondientes. Aquí estamos observando el mundo el 20 de agosto de 2025 usando los datos nocturnos de NOAA 20. Y se imprimirá exactamente el enlace de la API que se utilizó. Y pueden hacer clic en él y se abrirá. Una nueva pestaña con los datos sin procesar. Sin embargo, este proceso carga los datos en un data frame de pandas y pueden ver un ejemplo de las primeras filas aquí. La información incluida debajo contiene muchas columnas y el pequeño símbolo de barra invertida, aquí esta barra invertida, indica que la línea continúa. Así que estas son el resto de las columnas. Y ahora pasaré a mostrar un ejemplo con una caja delimitadora, un bounding box, y solo ejecutaré esto para cargar la función y poder llamarla en el siguiente bloque. Y esta caja delimitadora está en la cuenca del Amazonas y la preparé previamente para que todas puedan ver un ejemplo rápido. Y una vez que ejecuten esto, mostrará la fecha del 26 de agosto del 2025 y los datos dentro de esa caja delimitadora. También se imprimirá un ejemplo del data frame similar al del caso global. En este caso estamos usando el satélite VIIRS Suomi MPP en tiempo casi real. Debajo se muestran las fuentes disponibles con información sobre su estado en tiempo real, estado estándar y cobertura. Esto demuestra cómo obtener datos dentro de una caja delimitadora y cómo usar una función para ingerir estos datos desde la API de Firms en un nuevo data frame. Para ingerir los datos usamos coordenadas de latitud y longitud y ejecutamos una función que convierte el data frame en un geodata frame. Y luego podemos aplicar esto al data frame del ejemplo global llamado ABS Label Data Frame, que se convierte en un geodata frame que se muestra en el ejemplo con puntos.
Ok, entonces aquí pueden hacer un ejercicio para continuar la programación y ver el número de detecciones de incendios con confianza superior, aquí, con confianza superior al 80%. Y pueden filtrar fácilmente por confianza. En el caso de Suomi NPP puede que no haya valores de confianza disponibles, pero ajustando la función o usando otra fuente podrán ver distintos valores de confianza que no están disponibles para todos los satélites por diversas razones. Y para visualizar estas detecciones satelitales, utilizamos el GeoData Frame junto con una función de gráficos. De modo que podamos mostrar las detecciones de incendios activos a nivel mundial. Y usamos la misma fecha del 20 de agosto del 2025, más un día adicional, es decir, 2 días en total. Y al ejecutar esto, se mostrará el mismo gráfico estático que vimos antes, representando el mundo: África, América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Y cabe aclarar que este es un gráfico estático, por lo que no se puede desplazar ni hacer clic. Sin embargo, podemos usar un mapa de Folium para mostrar los mismos datos en un mapa interactivo. Y esto nos permite entonces acercarnos, alejarnos y explorar diferentes áreas. Y en este caso los puntos están coloreados según la confianza. Y esto puede tardar un poquito en ejecutarse. Así que una vez que finaliza la ejecución, podemos desplazarnos hacia abajo y ver las distintas partes del mapa. Y podemos hacer, aquí está el mapa. Entonces, podemos hacer zoom y explorar las detecciones según el nivel de confianza. Así que podemos ir a Brasil y ver que los datos están coloreados como esperábamos. Ahora vamos a contar los incendios por día. Para ello, utilizando el mismo data frame de antes. Y lo que hacemos es que tomamos la variable de fecha de adquisición, la convertimos a formato datetime y luego agrupamos por fecha o por fecha de adquisición y calculamos el tamaño de cada grupo. Y de esta manera obtenemos el número de detecciones de incendios por fecha de adquisición. Así que luego podemos utilizar plot, PLT, para generar la figura. Y en este momento solo se está mostrando un día
Entonces voy a cambiarlo, voy a subir en el código para cambiarlo a 2 días. Entonces vamos a realizar algunas manipulaciones. Aquí lo cambiamos a 2 días. Y vamos a realizar algunas manipulaciones basadas en la fecha. Y esto se puede hacer con cualquiera de las diferentes columnas que están disponibles en los resultados o con datos adicionales que ustedes ya hayan incorporado para hacer subconjuntos o generar gráficos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar ese data frame y la fecha de adquisición, la vamos a convertir en un objeto datetime que pueda agruparse por fecha. El tamaño, en este caso, corresponde al número de conteos de incendios. Y esto ya lo mostré anteriormente, pero ahora pueden ver que pasé de un día a 2 días de datos. El 20 de agosto y el 21 de agosto, mostrando que hubo más incendios o más detecciones de incendios activos en el mundo el 21 de agosto que el 20 de agosto. Entonces, como conclusión, configuramos la autenticación para la API de Firms, recuperamos datos utilizando la API de Firms y consultas con cajas. Hicimos subconjuntos con cajas delimitadoras a nivel mundial. Incorporamos los datos en pandas y geopandas y luego analizamos los patrones temporales. Así que esto es solo una manipulación básica de nuestras detecciones de incendios activos de Firms utilizando la API. Y ustedes pueden ampliar este trabajo para analizar tendencias históricas a lo largo del tiempo, para superponer las detecciones de incendios con diferentes tipos de información relacionada con la superficie, como conjuntos, como datos de cobertura del suelo o de población. Y también pueden desarrollar flujos de monitoreo automatizados a partir de este tipo de análisis. Y aquí pueden también ver un enlace o una sección de la tarea, que es donde podrán realizar el trabajo asignado o relacionado a la tarea que tendrán, em, que podrán acceder hoy. Y esto entonces concluye esta segunda demostración. Ahora voy a hacer un resumen sobre lo que se cubrió hoy. En la primera demostración les mostramos cómo acceder y utilizar las anomalías térmicas estáticas, también conocidas como STA, lo que incluyó la visualización de las capas de STA y la visualización de diferentes tipos de fuentes de STA, fuentes de calor industrial, fuentes de calor natural. También vimos aprendieron cómo identificar las detecciones de incendios activos por satélites asociados con las capas STA. Y finalmente, en la segunda demostración, vieron cómo acceder, ingerir y visualizar en gráficos estáticos y mapas interactivos, al igual que manipular datos de Firms usando un cuaderno de Jupyter. Y ahora, para resumir la capacitación completa, esta capacitación de 2 sesiones se enfocó en demostrarle a los participantes nuevas y diferentes capacidades de Firms a lo que se cubrió en la primera capacitación. En la primera sesión aprendimos sobre el modo de áreas quemadas en Firms, el nuevo producto de áreas quemadas de VERS y el uso de imágenes e índices de HLS, del Harmonized Landsat Sentinel product,
para realizar evaluaciones de áreas quemadas. Y esto es útil porque el monitoreo de los impactos post-incendio en la vegetación es esencial para evaluar la severidad de la quema, lo que a su vez informa sobre el riesgo de flujos de escombros post-incendio y también ayuda a comprender los patrones de recuperación del ecosistema e identificar áreas que requieren intervención de restauración. También vimos el modo de humo y aerosoles, Smoke and Aerosols and FIRMS, el uso del índice de aerosoles y las capas de Piro-CV, Pirocumulonimbus, para identificar y monitorear el humo de incendios forestales. También vieron el monitoreo del humo de incendios y cómo eso es crítico para aplicaciones de calidad del aire y salud pública, ya que la exposición a partículas finas presentes en el humo pueden causar problemas respiratorios y otras complicaciones de salud. En la segunda parte, en la sesión de hoy, revisamos la información o repasamos la información de anomalías térmicas estáticas para identificar detecciones de incendios activos que podrían estar asociados con fuentes industriales y también cómo acceder, ingerir, visualizar y manipular los datos de FIRMS usando un cuaderno de Jupyter. Les recordamos que hay una tarea asignada a esta capacitación. Ya la pueden acceder por medio de la página de esta capacitación. Y la fecha de entrega es el 4 de febrero. Se le otorgará un certificado de finalización a aquellos participantes que hayan asistido a las 2 sesiones en vivo y completen la tarea a la fecha de entrega. El certificado lo recibirán aproximadamente dos meses de hoy, más o menos. Y también les recuerdo que las grabaciones están disponibles por medio de la página de esta capacitación, al igual que las presentaciones en formato PDF. Aquí tienen la información de contacto de los instructores invitados y la mía, por si tienen preguntas sobre el material que fue presentado hoy. Y antes de finalizar, quisiera nuevamente agradecer a los instructores invitados, a Jenny Hewson, a Brad Quayle, a Dylan Méndez, a Diane Davis, y también un agradecimiento especial a Asen Radov y a Otmar Olsina del equipo de FIRMS. Muchísimas gracias a todos los participantes. Hemos llegado al final de esta sesión y de la capacitación. Y ahora comenzaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Preguntas que han estado entrando y las hemos estado recopilando en el documento que ven en pantalla. Este documento lo vamos a editar, o sea, vamos a contestar todas las preguntas, pero vamos a editar el documento y lo pondremos en la página de la capacitación en un par de días. Así que tenemos a los instructores quienes han estado ya contestando las preguntas, así que voy a comenzar desde la primera pregunta. Dice, la llamarada de la chimenea de una refinería de petróleo podría aparecer como una anomalía termal estática. Y la respuesta es que en la generación de la capa de anomalías térmicas estáticas, también conocida como STA, por sus siglas en inglés, en esta capa se utilizan múltiples datos industriales, como por ejemplo datos sobre centrales eléctricas, llamaradas de gas, plantas petroquímicas, etcétera. Y estos datos se emplean en la generación de la capa STA, ya que son emisiones no técnicas, térmicas, son puntos calientes, ¿no?
también resultar en incendios activos, dependiendo de la intensidad de la llama o de la actividad térmica. La segunda pregunta, ¿entran casos de detecciones de ubicaciones de campos de paneles solares en esta clasificación? La respuesta es que los algoritmos de detección de incendios activos de MODIS y de VIIRS están diseñados para eliminar de falsos positivos causados por el reflejo de la luz solar, justamente en paneles solares y otras superficies similares, ¿no? Así que como resultado, la detección de cualquier anomalía térmica resultante de detecciones persistentes de paneles solares es muy improbable. La tercera pregunta dice, la capa Static Thermal Anomalies, anomalías estáticas termales, puede darme una indicación de fuego de vegetación como anomalía térmica estática. La respuesta es que el objetivo de esta capa de anomalías térmicas estáticas es permitir a los usuarios identificar eh, incendios no relacionados con la vegetación y, y distinguirlos o diferenciarlos de los incendios por vegetación, ¿no? Así que, por ejemplo, se pueden activar las detecciones de incendios activos en la sección de incendios o puntos calientes para su área de interés y activar la capa de anomalías térmicas estáticas para entonces investigar si algunas de las detecciones de incendios activos corresponde realmente a anomalías estáticas, térmicas estáticas o incendios de vegetación. La siguiente pregunta, la número 4. ¿Existía antes un API para descargar los datos por país? Desde fines del año pasado dejó de funcionar. ¿Volverá a estar disponible? Entonces, la respuesta es que esta función de la API em, estaba funcionando, pero estaba afectando el rendimiento, así que se consideraron formas más eficientes de restablecer la API de países y mientras tanto los usuarios pueden obtener los datos de los países a través de la herramienta de descarga y el cuaderno de Jupyter proporcionado para filtrar los datos según el país de interés. La siguiente pregunta, la número 5. ¿Se puede descargar un KMC, un archivo KMC en la plataforma de Firms? Y la respuesta es que actualmente no se puede. Firms no permite la carga ni la integración de datos proporcionados por el usuario, ya sean archivos KMC o archivos shapefile, etc. La siguiente pregunta, la 6. ¿Cómo podemos interpretar el FRP y clasificar por rango de clases según su grado de intensidad? Y la respuesta es que las detecciones de incendios se pueden visualizar según su valor FRP utilizando la leyenda en FIRMS. Y en la parte superior de la leyenda, justo encima de los datos de detección de incendios en los satélites de órbita polar, deben de seleccionar el botón personalizar, custom en inglés. Aparecerá un icono un círculo con el símbolo de más en el medio. em, y este símbolo aparecerá a la derecha de cada fuente de datos de detección de incendios activos de los satélites de órbita polar, ¿no? Entonces hagan clic en ese botón y verán una lista desplegable debajo de la fuente de incendios activos. Y pueden configurar la opción de visualización a potencia radiativa del fuego, del incendio, FRP. Entonces esto mostrará los valores de FRP para esa fuente de incendios activos utilizando
un rango de colores que va del frío al cálido. Así que este es un ejemplo que ven aquí, visual para los datos de detección de incendios activos de NOAA 21 de VIRS. La siguiente pregunta, la número 7. ¿Se puede acceder a los datos de la capa de STA por la API? Y la respuesta es que no, esto no es posible, no está disponible o no pueden acceder a la capa STA por medio del API, no está a disposición del público. La pregunta 8, la clave, el map key, ¿tiene tiempo de duración? Y la respuesta es que no, las claves de los mapas no caducan. La siguiente pregunta indica una duda respecto al horario de los datos de detecciones de sistemas activos. Si estoy en México y selecciono una fecha específica desde el portal, ¿se refiere a la fecha en que el satélite registró la información o ya está convertida? La respuesta es que la hora y el día que ven en el menú es UTC. Así que, por ejemplo, hoy es de UTC. Así que el día de hoy sería de 000 UTC hasta el presente. Sin embargo, si selecciona una detección de incendio activo para abrir los atributos, entonces habrán dos opciones, UTC y la hora local. Y la hora local, está basada en la hora local de su computadora. Ok, la siguiente pregunta, la número 10. ¿En qué parte se puede obtener la información de las grabaciones y material para realizar las tareas? Todas las grabaciones, las presentaciones y el enlace a la tarea la pueden encontrar en la página de esta capacitación. La siguiente pregunta, la número 11. Dice, los intervalos de confianza de los datos de NOAA 21 VIRS, ¿tiene alguna interpretación numérica? ¿Cuál recomiendan usar para filtrar los datos para un estudio regional local? La respuesta es que el valor de confianza se añadió para ayudar a los usuarios a evaluar la calidad de los píxeles individuales de incendios que están incluidos en el producto de incendios de nivel 2. Y el significado de ese valor de confianza varía según el área, ¿no? La región del mundo, y por lo tanto es difícil proporcionar un valor numérico o recomendar un valor específico. Para obtener más información sobre los valores de confianza, recomendamos que consulten el documento de preguntas frecuentes de FIRMS sobre este tema. Y aquí vamos a incluir, aquí está el enlace, lo vamos a incluir aquí en la respuesta también. La siguiente pregunta, la pregunta número 12. ¿Es posible descargar como shapefile u otro formato las capas de STA, Detections y Mask? Y la respuesta es que no es posible. Los datos de STA no son datos oficiales de la NASA y por lo tanto FIRMS no distribuye los datos de STA. La siguiente pregunta, la número 13. ¿Cómo podemos interpretar el FRP y clasificar por rango de clases según su grado de intensidad? Esta pregunta está repetida, es la misma que hicieron o similar a la que se hizo, es exactamente la misma a la que se hizo en la pregunta 6. Así que vamos a seguir a la siguiente pregunta. La pregunta 14. Veo que hay un límite de 5.000 consultas para la API MapKey por cada 10 minutos. Hay también límites para usar el API de FIRMS para detectar posibles incendios en etapa temprana.
La respuesta es que el límite de consultas del API aplica a todas las detecciones de incendios activos. La pregunta 16. ¿Se puede investigar el origen de los incendios con los datos de detección STA? Desde la API se puede consultar las alertas térmicas filtrando las STAs. Y la respuesta es que el menú desplegable de anomalías térmicas estáticas incluye varios datos que contienen la ubicación de puntos que corresponden a diversas fuentes de calor industriales. Por ejemplo, plantas de cemento, plantas, antorchas de gas, eh, centrales minerales, centrales eléctricas, etc. Y estos datos se pueden activar junto con las detecciones de incendios activos en la sección de incendios puntos calientes, fires y hotspots, y la capa de anomalías térmicas estáticas, para entonces determinar si una detección de incendio activo corresponde a una fuente de calor, ya sea industrial o natural. La siguiente pregunta, la 17. ¿Qué posibilidades tengo de cursar introducción al monitoreo y gestión de incendios forestales mediante observaciones satelitales y herramientas de la NASA? La respuesta es que se puede encontrar la grabación y el material de esta capacitación por medio del enlace que hemos puesto aquí. La siguiente pregunta, la número 18. Dice, agregando a mi pregunta, estoy desarrollando una plataforma web desktop móvil para el monitoreo ambiental y estoy estudiando FIRMS y otras herramientas de la NASA. ¿Hay alguna recomendación que me quieran hacer? Y la respuesta es que FIRMS es una excelente fuente de datos de detección de incendios activos y otros productos satelitales relacionados con la gestión de incendios. Y varias aplicaciones en línea utilizan los servicios o los datos de FIRMS. Además de FIRMS, la NASA cuenta con otras aplicaciones para acceder y utilizar datos satelitales y productos derivados para casos de usos específicos. Y aquí estamos incluyendo una lista de estas otras aplicaciones o plataformas como NASA Worldview, NASA Giovanni y Appears. A ver, y la siguiente, ya llegamos al final de las preguntas. A ver. Así que eso concluye, esas son todas las preguntas que tenemos. Pues si tienen preguntas adicionales, ya saben que se pueden contactar con cualquiera de los instructores de esta capacitación. Así que con eso llegamos al final de esta capacitación y quisiera agradecer al equipo de ARSAT, a Brock Blevins, a Natasha Johnson, a David Barbato, quien es el traductor, a Jonathan O'Brien, Sarah Kutchall. Hay todo un equipo detrás de estas capacitaciones. También quisiera agradecer a los instructores invitados del equipo de FIRMS, a Jenny Hewson, a Diane Davis, a Dylan Méndez y los otros invitados que armaron el material de hoy. Como dije, ellos armaron y presentaron el material en inglés y pues yo simplemente lo presenté en español. Así que antes de cerrar, quisiera darle la oportunidad a los invitados, los instructores invitados, para que den unas palabras de cierre. Ok, entonces, ¿qué tal si le damos, quisiera también agradecer a Brad Quayle, está en línea. Brad, would you like to say some closing words today?
Sure thing. Yeah, go ahead. Just want to say thank you for everyone for attending and participating today in the webinar. Is excellent questions, and they're always great questions. And thank you so much for attending. Thank you so much, Brad. Brad indica que está muy agradecido con todos los participantes y por todas las excelentes preguntas. Y bueno, espera que el interés de ustedes en los datos de esta plataforma siga creciendo. Quisiera darle la oportunidad también a Jenny Hewson a decir unas palabras de cierre. Jenny, go ahead. Hi, Erica. Well, thank you, as Brad said, to everyone for participating, and certainly for the questions. The questions are very interesting and give us a lot to think about. So we hope you enjoyed both presentations today. Thank you so much, Jenny. Jenny, igual que Brad, agradecida con todos los participantes y por todas las preguntas que han sido muy interesantes y obviamente le ayuda al equipo de Firms a mejor entender cuáles tal vez son algunas de las preguntas de la comunidad o algunas de las lagunas en conocimiento o las necesidades de la comunidad. Así que sí, muy buenas preguntas. Y finalmente, para cerrar, quisiera darle la oportunidad a la doctora Diane Davis a decir unas palabras de cierre. Diane, would you like to go ahead and say some closing words? Thank you, Erica. Yes, I totally agree with everything that Brad and Jenny have said. Fantastic questions, and so great to see so many of you on this training. We really appreciate all your comments and questions, and thank you, Erica, for the excellent translation. You're amazing. Thank you so much, Diane. Así que igual, Diane, que a sus colegas, dice que gracias a todos los participantes y por todas las preguntas increíbles que han estado enviando. Y ya saben, si tienen preguntas adicionales, por favor no duden en contactarse con cualquiera de los instructores invitados o conmigo y yo les hago llegar las preguntas. Así que con eso llegamos al final de esta capacitación. Muchísimas gracias nuevamente a todos los participantes y esperamos tener otra capacitación en el futuro sobre Firms, y así que recuerden mantenerse informados sobre las capacitaciones que tenemos por medio de la página de ARSET. Hasta luego a todos y deseándoles un excelente día.